Hola, soy Mike Steele y Miri Sánchez. Somos los directores de primero la revista de fotografía Ojos Rojos y ahora del Festival de Fotografía Ojos Rojos que se hace en España, en Javea, en un pueblo de la costa del Mediterráneo. Queremos agradecer a Para Ti en Foco esta invitación para poder contaros un poco sobre nuestro festival y hablar con Vicente Albero, que es un gran fotógrafo que va a estar exponiendo en Para Ti este año. Hola, buenas tardes. Yo soy Vicente Albero, soy fotógrafo profesional, porque soy segunda generación de fotógrafos, pero también me considero fotógrafo freelance porque soy un apasionado de los viajes y de la fotografía, y es como un matrimonio perfecto, viajar con la fotografía, ¿no? O hacer fotografía viajando, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí para presentar mi último proyecto, Kids of Copa, los niños del cobre, y estoy muy agradecido a Mike y a Mili por haberme presentado a los organizadores de Para Ti en Foco. Para mí es un privilegio este año pues participar, aunque bueno, la situación del COVID y esta nueva realidad pues nos hace que en vez de estar presencial y en vivo, pues lo hagamos todo en diferido. Os paso la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. A ver, Vicente, para empezar ahí un poquito con la entrevista, queríamos saber, tú empiezas, o sea, tu trabajo realmente es un trabajo de fotografía comercial normal, muy alejado del fotodocumentalismo. Sin embargo, te tiras además a un país y a un trabajo especialmente duro como es el que realizas en Ghana. ¿Qué es lo que te interesa, qué es lo que te lleva ahí? Mira, como bien has dicho, mi trabajo profesional, bueno, es un trabajo de BBC, bodas, bautizos y comuniones, que es lo que yo he heredado de mi padre y donde yo he crecido profesionalmente y como persona. Pero desde muy pequeño, pues cayó, no sé, a finales de los 80 cayó un libro en mis manos, que es Diálogos con la fotografía, que era un libro bueno, es un libro de entrevistas realmente, no hay ninguna foto, donde yo quedé fascinado por las historias de autores como Brassai, Bresson y muchos grandes fotógrafos, grandes clásicos, y fue cuando, bueno, yo sentí que yo, bueno, quería formar parte de este grupo, ¿no? Quería dedicarme a la fotografía, pero a un tipo de fotografía muy diferente a la que hacía mi padre. Entonces, pues bueno, he crecido en el estudio de mi padre como profesional, pero ya desde muy jovencito pues empecé a viajar y bueno, y a desarrollar mis proyectos personales. Este proyecto, digamos que no surge de la nada, ¿no? Yo llevo desde finales de los 90, principios del año 2000, trabajando el tema de la memoria y la huella que dejamos en el paisaje, y de ahí se traducen una serie de proyectos como Rambla Dentro, Arbrosa, donde bueno, hago una reflexión sobre el paso del tiempo, la huella que dejamos en nuestro planeta, y cuando, digamos, nos reconvertimos, porque los fotógrafos hemos sufrido una reconversión que es de la analógico al paso al digital, ¿no? Entonces, en esa conversión yo, bueno, empecé a hacerme muchas preguntas y muchas cuestiones, porque al principio sentí que nos estaban tomando un poco el pelo. Quiero decir, que la fotografía digital es genial, pero es la herramienta ideal para el sistema de consumo. Quiero decir, que nos obligan a comprar y estar comprando constantemente aparatos que al final acaban en un armario. Mi hermano es ingeniero electrónico y en casa pues siempre hemos tenido mucho cuidado, digamos, bueno, de intentar darle una segunda vida a nuestros aparatos. Entonces, estas preguntas que yo me hacía a principios del año 2000, pues un día en casa, tranquilamente viendo un documental sobre la obsolescencia programada, fue donde descubro este paisaje y donde decido embarcarme en un viaje. Anteriormente había hecho muchos viajes por el mundo, digamos, pues haciendo fotos para revistas de viajes, pero siempre me sentí un poco como pues un pasajero, una persona que va de paso y que sí, que se lleva con su cámara
las almas de los otros y sitios fascinantes, pero que luego a cambio no das nada. Y es cuando, pues, digamos, me enfrasco en este proyecto un poquito con una intención, no sé, con una me involucro de una manera más personal y me voy a, digamos, a ser testigo de una realidad que me fascina y intentar resolver esas preguntas que yo me hago sobre a dónde vamos a parar si seguimos este ritmo de consumo, a dónde va a ir a parar nuestro planeta si consumimos de esta manera y digamos que los objetos no tienen, antes eran los aparatos analógicos los comprabas como, digamos, un aparato para toda la vida, pero estos aparatos, al principio, pues cada mes había una novedad y cada mes tenía uno que estar cambiando digamos, de cámara. ¿Por qué? Porque había un nuevo modelo, más megapíxeles, nuevas prestaciones y fue un poquito al principio un cachondeo. Ahora me parece que se ha estabilizado un poco más todo, ¿vale? Pero mi armario, tengo un armario lleno de aparatos analógicos que me tocó, que sirven, que están todavía en uso, pero que me tocó dejarlos ahí en un armario y empezar al juego de comprar y a los 2 meses digo, bueno, y esta cámara que acabo de comprar a los 2 meses ya no vale para nada, ahí, al armario, a la basura. Entonces, pues este documental me dio una serie de claves. Es un documental de una directora alemana llamada Cosima Danonitzer, que se titula Comprar, usar, comprar. Trata sobre la obsolescencia programada. Quiere decir que los fabricantes pues fabrican las cosas con un tiempo de vida que, digamos, que al disparo 1.000.000 esa cámara deja de funcionar o esa impresora deja de imprimir. Entonces, en este documental descubro este paisaje y como os decía, pues cojo un avión y me planto allí, simplemente por la curiosidad de conocer y descubrir una realidad. ¿Qué me sucede? Que cuando llego allí, pues descubro una realidad, un paisaje humano brutal, que es el que al final pues va dándole forma a mi proyecto, ¿no? Sí, porque al principio parece que pasas más, por lo que he visto, tus trabajos tenían que ver más con los objetos y quizá al principio tu trabajo iba enfocado más hacia ese paisaje de desechos y entras ahí de repente con el paisaje humano, como dices, que es el que al final de tu libro parece que es por donde más... Claro, más es cuando decido, a ver, cuando yo llego allí, pues lógicamente el primer día, pues yo no sabía dónde iba. Sí que tenía la experiencia de haber viajado bueno, por muchos continentes y de enfrentarme a mis miedos, porque de alguna manera cuando te enfrentas a algo desconocido, pues es un poquito también enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y la fotografía, pues un poquito también es la manera para mí de dar respuestas un poco a estas preguntas que yo me hago. Vas con una intención, pero descubres que hay una realidad, bueno, aparte de una realidad, hay unas vidas, unos chavales, unos jóvenes de 8 a 30 años que se están buscando la vida en un panorama muy, muy heavy, muy duro. Entonces es cuando yo, digamos, conozco a Farouk, que es el protagonista de mi proyecto, y decido contar su historia, porque me conmueve su historia de alguna manera. Cuando yo conozco a Farouk, era un chaval de 12 años y entonces vi reflejada la historia de mi propia hija, que yo tengo una hija de la misma edad que Farouk. Entonces, mi hija vive una realidad totalmente diferente y este chaval desde los 10 años pues ya había migrado tras la muerte de su madre a este vertedero a buscarse la vida. Entonces a mí me conmovió mucho su historia y es quien me abrió las puertas de este vertedero, de alguna manera. Porque el primer día que saqué la cámara, pues lógicamente un hombre blanquito en medio de este paisaje, pues no pasa desapercibido. Entonces todos empezaron a señalarme y decidí guardar mi cámara y dedicarme a mirar y a observar y a intentar entender qué es lo que allí sucedía. Farouk lo que hace es como el medium que me introduce en su grupo y me presenta a sus amigos y es quien me pasea por todo ese paisaje. Digamos, pues paso en un primer viaje 20 días, todos los días de buena mañana pues yo aparecía en este vertedero, lo buscaba
y digamos que fue como mi compañero de viaje en este primer viaje, donde pues bueno, yo tomo fotos, pero no tenía una intención, no tenía claro realmente qué es lo que iba a hacer yo con este trabajo. Es un trabajo que va pues madurando y va conforme, no sé, a mi vuelta lo reflexiono, valoro todo el trabajo que había hecho, es cuando decido hacer un segundo viaje y profundizar más en sus historias, ¿no? Porque mi primer viaje fue un poco de, pues realmente sería un viaje de preproducción, pero realmente ya haces trabajo en un primer viaje, en una primera toma de contacto. Y luego conforme vas profundizando, pues vas viendo, bueno, qué otros diferentes aspectos de esta realidad puedes documentar y la información que necesito recabar, pues sobre ellos, de dónde vienen, sus orígenes, por qué están allí, ¿no? Y es un poquito el motivo de hacer luego 2, 3 viajes más. Y me queda un cuarto, porque bueno, ya hablaremos un poquito más de las intenciones del proyecto, ¿no? Hombre, cuando Giancarlo Mecarelli me dijo que estaba el tema de para ti este año, que es básicamente ecología, eh, a mí lo que me llamó la atención de tu trabajo, lo que pensé que podría ser interesante, es ese elemento humano. Quiero decir que mucha gente piensa en ecología y solo piensa en ver el daño que están haciendo, pero no el daño humano. O sea, yo me imagino que los chavales ahí viven en un ambiente súper tóxico, debe ser dificilísimo vivir allí, ¿no? Me imagino. Sí, a ver, el contexto en el que viven es durísimo porque ellos, a ver, ellos no, allí es como, digamos, un barrio de una ciudad convertido en chatarrero, vertedero, donde, digamos, van a parar, todo eso tiene una historia, ¿vale? Todo tiene un inicio. Cómo llegan los aparatos allí y luego también, pues un poquito la reflexión es el consumo que hacemos en Occidente, cómo afecta a otras personas en otros planetas, ¿no? En otros mundos, ¿vale? Como es este barrio de la capital de Ghana. Eh, Todo surge, digamos, a finales de los 80, se firma un tratado en Basilea, digamos, para que los países occidentales desarrollados como Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido, otros países, China, digamos, una manera de tener un control de las materias primas, ¿vale? Hacen, digamos, a modo de donación, los aparatos que nosotros desechamos o aparatos de segunda mano deciden que, pues, para que no haya una brecha digital en estos países, pues, a modo de donación, de regalarlos, ¿vale? Regalarlos a estos países que digamos, pues, negocian con ellos de que lleguen estos aparatos. Pero se supone que deben de llegar aparatos que tienen todavía una función, que todavía sirven, para, digamos, para ayudar a estas personas a que, digamos, no tengan, la brecha digital no sea tan grande. Pero bajo esta firma, que es como un dardo envenenado, pues lo que hacen es, muchas de las marcas que dicen que van de ecologistas o de verdes, pues lo que meten es toda la basura que ellos, digamos, no saben qué hacer con ella o no saben cómo gestionar, pues la envían allí. En este barrio, pues primero se generó como un asentamiento para alojar digamos, hubo un conflicto bélico en el país y originalmente aquello era una laguna verde y esta laguna, digamos, en este espacio alojaron a los refugiados de este conflicto. Pero cuando llegaron los 80, pues empezaron a llegar los aparatos electrónicos y este, digamos, paisaje verde y que discurre el río, pues se convirtió en un paisaje holocáustico. ¿Por qué? Pues porque allí no hay ningún tipo de control. Allí lo que se dedican los jóvenes es a hacer hogueras y a quemar todos los cables de cobre y separar el revestimiento cobre, el plástico del cobre para luego ser vuelto a vender, lo vuelven a vender a unos intermediarios y digamos, vuelven otra vez a la cadena de producción. Digamos que es como una economía circular, pero sin ningún tipo de control. Ellos no son conscientes del peligro y del riesgo que están corriendo porque están respirando, el ambiente está súper contaminado, respiran unos altos niveles de metal, todo empiezan con dolores de cabeza y al final acaban con enfermedades pues, como el cáncer, la emisión
digamos que hubo unos estudios de Greenpeace, de científicos ligados a la organización Greenpeace, donde dijeron que los sedimentos de este río y de estas laderas del río, pues hay un 100% más de grados de metales, digamos, que en otros, digamos, asentamientos o en otras tierras donde no hay esta actividad. Y ellos pues están constantemente respirando esta mierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchos de ellos dicen que están de paso, porque es verdad, hay algunos que están estudiando y igual van allí a buscarse la vida para ganarse unos pequeños dólares y luego emigran, vuelven a su ciudad, pero muchos otros, digamos que su destino final es acabar ahí en el vertedero. Lógicamente, con 10 años, un chaval, cómo se busca la vida, pues a mí me emociona. O sea, hay chavales de 8 años donde sus padres igual están desguazando piezas más grandes y ellos se dedican pues, a recopilar, ¿no? Este, por ejemplo, para ahí un momentito, este es Farouk, es el protagonista de mi libro y realmente nos conocimos en esta foto. Nos conocimos pues fumando ese cañón y con el que le dije, oye, eso huele muy bien y fue como yo, pues de alguna manera, pues me acerqué a él y lo compartimos este chusco y a partir de ahí entablamos una conversación. Y es cuando él empezó a contarme, pues yo cuando mi madre murió a los 10 años, yo me vine aquí, llevaba ya 2 años sin ver a su familia y bueno, yo finalmente pues sentí un poco el compromiso porque yo dejé de viajar de alguna manera por lo que os comentaba antes. Me sentía un intruso en unos mundos duros y difíciles, pero me sentía un intruso. Quiero decir, yo publicaba fotos para revistas de viajes y decidí dejar de viajar un poquito porque sentí un poco como que, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me ha llamado para venir aquí? ¿No? Si realmente los extraños en nuestros países somos nosotros, los que digamos, pues vamos a visitarlos, ¿no? Y los originales son ellos que están allí, ¿no? Entonces, en este proyecto decido involucrarme de alguna manera e intentar pues, que mi trabajo, pues bueno, aparte de hacer una denuncia de una realidad, pues ser altavoz un poquito de sus historias. Contando la historia de Farouk, pues pienso que estoy un poco contando la historia de muchos de ellos, porque muchos de ellos emigran de las mismas regiones del norte, en el norte son, digamos, regiones donde se dedican a la agricultura. Ellos cultivan un tubérculo que es el ñam, es bien parecido a la yuca, pero más grande, es la base alimenticia de Ghana, y lógicamente no tienen, bueno, ellos plantan este tubérculo y tienen que esperar 7 meses a que crezca y luego hacen la recolecta. Durante esos tiempos de 7 meses de espera están, digamos, a expensas de que llueva o no llueva, o de que tengan una buena cosecha o no la tengan. Pero muchos de ellos deciden emigrar a los países vecinos a buscarse la vida, como Togo, Costa de Marfil, y muchos otros pues deciden viajar a la capital y acaban en este vertedero, que es donde muchos de ellos pues pierden la vida, otros pues ganan un dinerito y se vuelven al pueblo a seguir estudiando y Farouk pues bueno está como un poco perdido y es un poquito como un hijo que yo adopto, ¿no? Es como una persona que yo pues lo considero como, bueno, uno más de mi familia, ¿no? Y a través de este trabajo pues yo quiero ayudarles, ¿no? No sé si... A ver, nos has contado que has viajado durante toda la vida, sobre todo tu vida fotográfica, por ancho y largo de este mundo. ¿Qué es lo que te atrae de África? Que es el continente además más olvidado y más difícil. Claro, yo en mis primeros viajes, pues bueno, para mí el viaje ha sido un poco mi escuela, ¿vale? Yo empecé a trabajar desde joven y el viaje para mí ha sido el que me ha hecho crecer como persona y la fotografía, pues la que me ha acompañado, ¿no? Entonces, después de viajar por Asia y por África del Norte o hacer Europa, América, pues cuando entro en África, pues yo me quedo impactado. O sea, Asia es mística, puede ser dura también,
pero África es física, es contacto humano, es donde te encuentras los más grandes contrastes, quiero decir, puedes encontrar lo más bello, pero también lo más terrible, ¿no? De las realidades de esta gente, ¿no? Entonces yo, pues, desde que entré en África, me pasé, no dejé de viajar por África, ¿no? Empecé, pues, no sé, empecé a explorar todo el oeste de África, empecé en Mali, luego hice todo el oeste, Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, marché después pues, para Madagascar, para Centroáfrica, Etiopía, Kenia, Tanzania, luego Sudáfrica. Bueno, la luz en África es algo que me conmueve también. Y luego, pues, lo básico de la vida. Quiero decir, la vida no sé, es algo es sencillo, ¿no? Y eso a mí me atrae, ¿no? Me atraen las cosas básicas, sencillas, y por eso, pues, por mi atracción por volver a África una y otra vez, ¿no? Pero como os comentaba, pues al final sientes de que, bueno, de que te llevas más de lo que tú puedes aportar, lo que tú puedes dar. Entonces, un poquito este trabajo, después de estar igual 12 años sin viajar, pues era un poquito como mi vuelta otra vez a mi hogar. Yo en África me siento libre. Entonces, África es mi continente de momento, ¿no? Oye, ¿cuándo decides que el trabajo que estás haciendo se va a convertir en un libro? Porque me imagino que al principio, me imagino que pensarías en un reportaje para vender algún periódico. ¿Y cuándo decides que es necesario hacer el libro? Sí, es durante mi segundo viaje, digamos, con mi primer viaje, pues bueno, documento, regreso y es cuando empiezas a, digamos, a ver, yo a veces hago el trabajo, o sea, no hago un estudio de dónde quiero ir, sino me voy y no me informo ni siquiera de dónde voy, o sea, porque quiero sentir, no sé, sentir esa primera sensación, esa primera emoción, sin estar, digamos, influenciado igual por otros fotógrafos o por, no sé, este trabajo igual ha sido hecho por otros, pero no quería sentirme influenciado, entonces me marcho. Y una vez hago mi primer viaje, valoro todo lo que había documentado y es cuando empiezo a reflexionar y empiezo a indagar y empiezo a recabar la información sobre esta realidad y es cuando decido, pues bueno, eh, profundizar en la historia de estos chavales. Y es cuando me embarco en un segundo proyecto, en el segundo viaje. En el segundo viaje es ya cuando, digamos, pues empiezo a recabar información sobre ellos, porque en el primer viaje hice muchas fotos, pero luego no me acordaba de los nombres de muchos de ellos, ni sabía sus edades, ni sabía de dónde venían. Entonces tenía que volver y no sabía incluso si iba a volver a encontrar a Farouk, pero mmm, casualmente lo volví a encontrar, porque yo en el primer viaje decidí enviarlo a su pueblo, porque no, llevaba 2 años sin ver a su familia, y yo pues, le pagué el viaje para que fuera a visitar a su familia. Entonces, no sabía si iba a volver a estar otra vez en el vertedero o había quedado en el pueblo. Entonces, en el segundo viaje yo vuelvo y casualmente pues me encuentro a muchos de sus amigos, me dicen, sí, Farouk ha vuelto, está por aquí, y es cuando lo retomo, ¿no? Digamos que en el segundo viaje es cuando yo decido que esto tiene que llevar a una dimensión y es cuando digamos, decido que ese libro que quiero hacer, lo que quiero es que, digamos, sus beneficios o los beneficios de la venta de ese libro repercutan en sus vidas, ¿vale? Y es ahí, digamos, en el segundo viaje donde decido que sí, que tengo que hacer un libro. Vale, yo lo que también noto en este libro, el texto es un complemento que yo tengo varios libros de fotografía que a lo mejor el texto es simplemente hablan su técnica, o hablan, pero esto es una historia muy humana, o sea, acompaña muchísimo el texto al libro. ¿Cómo diste, sabes, cómo se escribió, cómo... Sí, a ver, como comentaba, aparte bueno, en este libro yo quiero hacer una denuncia de esta realidad, ¿no? Y por eso pues hablamos de la realidad en sí, de cómo se genera ese paisaje, cuáles son
digamos, los orígenes de ese paisaje y por qué llegan estos aparatos allí, pero al final cada viaje no deja de ser una experiencia personal, ¿no? Y entonces esa experiencia personal es la que yo intento pues, compartir en este texto, ¿no? Y, normalmente yo soy muy malo escribiendo, yo soy mejor haciendo fotos que yo creo que les pasa a muchos fotógrafos, ¿no? Que somos mejor haciendo fotos que con el boli y el papel, ¿no? Pero tengo un compañero de vida, de viajes, que siempre me ha acompañado. ¿No? O sea, últimamente ya no me acompaña físicamente, pero sí que me acompaña espiritualmente, ¿no? Es un amigo del pueblo que ha hecho también muchos viajes y ha estado por muchas partes del mundo, donde mis primeros viajes los hicimos juntos y porque nuestras realidades, pues bueno, son diferentes. Él vive ahora en Valencia, tiene familia y estas cosas, pero él me obliga ahora a escribir lo que yo siento, lo que yo he vivido, y luego yo pues todo se lo paso a él, que me conoce muy bien y como somos almas poco gemelas, pues él tiene un estilo, le da la forma y es el que me, digamos, complementa este libro. Entonces, mi amigo Javier Santos, que es el coautor de los textos, pues tiene una sensibilidad, un alma poética que creo que a los textos le ha dado ese plus humano, ¿no? Yo lo que intento es primero informarme y tomar toda la información sobre este paisaje y después lo que intento es trasladar a este libro un poco mi experiencia personal, mi relación con Farouk y luego un poquito pues también contrastarla con mi realidad, porque realmente la realidad de Farouk y su familia pues es la misma realidad que podemos tener aquí, pero en contextos totalmente diferentes. Quiero decir que la vida es igual aquí, allí, en todas partes, pero los contextos a veces son diferentes por la pobreza o por el desarrollo o por el exceso de consumo o por la falta de él mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, estos textos, una vez estoy aquí, Javier me obliga a escribir. Y yo pues escribo, digamos, de alguna manera escupo todo lo que llevo dentro y a mi manera, y él es el quien le pone orden a mis palabras, ¿no? Y le da el tono y el estilo, ¿no? Y por eso pues tiene, no sé, yo creo que ha quedado un texto muy bonito donde pues cuenta pues de una manera muy humana y muy personal un poco mi experiencia en Ghana, ¿no? El periodismo siempre lo que ha buscado siempre ha sido la sensibilización con llevar otras realidades a gente que de otra manera no las vería. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo largo de la historia de la fotografía se ha ido dando cuenta que realmente tampoco se mueve tanto como nos gustaría la sensibilidad de la gente. ¿Tú crees que buscabas o qué crees que ha conseguido un libro como el tuyo? ¿Qué puede conseguir un libro, un trabajo como el tuyo? Sí, a ver, yo creo que no te deja indiferente porque la realidad que está mostrando es muy dura, ¿no? Y a la vez yo creo que hace reflexionar sobre el consumo desacerbado que tenemos en este primer mundo. Quiero decir, deberíamos de replantearnos nuestro sistema de nuestra sociedad y nuestro sistema de consumo. ¿Y por qué? Pues porque nos estamos cargando el planeta de alguna manera. Quiero decir, consumimos más de lo que el planeta puede llegar a asumir, ¿no? Entonces, pues intento a través de este trabajo pues hacer un poco de conciencia. A ver, yo no soy nadie pero sí, si mi trabajo, bueno, remueve conciencias y hacerte preguntas, pues yo creo que, no sé, ya he conseguido algo, ¿no? Y aparte, pues eso es viajar allí al final, como comentaba, la fotografía para mí es la manera de resolver o de dar respuestas a muchas preguntas que yo me hago, ¿no? Pues cómo es el paso del tiempo, ¿no? Me hago mayor, bueno, pues me hace reflexionar, ¿no? ¿A dónde voy, de dónde vengo, ¿no? Y qué huella es la que estoy dejando en este paso, mi paso por aquí, ¿no? Por este mundo, ¿no? Y después de muchos años, pues bien, es adentrarme con este proyecto en un mundo que a mí me fascina, que es la fotografía documental, y luego, pues, intentar eso,
reflejar con las imágenes pues cosas que a mí me afectan y me hacen a veces sufrir o no, pero sí que me hacen cuestionarme preguntas, ¿no? Y, ¿Cómo y bueno, consigues cambiar el chip de tu trabajo día a día, diario? Porque tú trabajas de fotógrafo, como he dicho antes, como decimos en España, de la BBC, de bodas, bautizos y comuniones. ¿Y cómo se cambia el chip de repente pues eso, a pasar a ser un fotoperiodista, ¿sabes? A hacer trabajo documental. claro, el chip, yo creo que no se cambia, yo creo que está ahí intrínseco. O sea, a mí me ha tocado formarme, digamos, no especializarme en una cosa, sino especializarme en muchas cosas. Es decir, yo, como te comentaba, pues mi padre viene de la fotografía de calle, de fotógrafo callejero, de hacer bodas, bautizos y comuniones, y de joven yo empecé ahí haciendo lo que él quería que yo hiciese. Pero a mí me gustaba otro tipo de fotografía. Yo veía libros de fotografía o revistas de fotografía, pues no sé, en aquel entonces era el arte fotográfico, y luego en los 80, pues para mí como mi escuela fue Railovsky, como bien conocemos a Juan Pedro, fueron las galerías de exposiciones. Yo cuando empecé a poder moverme, no sé, yo empecé a los 16 años con mi padre a trabajar. Igual mi primera cámara me la prestó a los 9, pero cuando empecé a moverme, un viaje a Valencia era como un viaje fascinante, porque era un viaje a sumergirte en la cultura, en los museos, en las galerías, y allí es donde descubrí yo los grandes maestros. En Madrid descubrí a Cartier-Bresson en la Fundación March, en la sala Bailovsky, pues a muchos de los grandes fotógrafos de la fotografía nacional, desde Chema Amado a Josep Coulomb o Josep Runó, no sé, a muchos fotógrafos que a mí, pues cada vez que salía de allí, yo salía trastornado. Entonces, es como, sí, porque sentía que no era nadie, sentía que digo, guau, el camino que me queda todavía por recorrer, ¿no? O sea, por aprender, pues para que tu fotografía pues sea algo, ¿no? Y fueron ellos también los primeros que me acogieron en su galería pues para hacer mi primera exposición. Entonces, la galería Visor también estaba muy interesante, pero era, bueno, veías trabajos muy diversos y yo todavía no sabía realmente cuál era mi camino. Entonces, al principio, pues, tocas muchos palos, experimentas con el estudio, experimentas con la fotografía conceptual o con trabajos más pequeños, pero donde yo más me sentí libre y donde más me reconocí y encontré mi camino es en los viajes, ¿vale? Entonces, los viajes y el documentalismo al final es un pasito. Entonces, lógicamente, después de más de 40 años dedicado a la fotografía, pues siento que este otro proyecto es un poquito como mi proyecto, mi tesis fin de carrera, ¿no? O un poquito, pues todo ese bagaje y toda esa experiencia que yo he adquirido a lo largo de los años en muchos aspectos de la fotografía, haciendo bodas, haciendo fotos de estudio. Últimamente me dedico más a hacer fotografía de empresa y de publicidad, pues para dar de comer a mis hijos, porque hay que comer y hay que vivir, ¿no? Pero donde yo me siento libre y me siento más yo es cuando hago lo que me da la gana. Entonces intentaba siempre al final del año encontrar un mes para mí para poder hacer mi fotografía. Y como te digo, pues dejé de viajar a raíz de mis hijos, pero retomar el viaje con este proyecto fue un poquito una vuelta a mis orígenes, ¿no? Una vuelta al viaje. Y para mí, ya te digo, no me cuesta cambiar el chip, no me cuesta tanto porque es coger la cámara y volar, ¿no? Es cuando te sientes libre, yo es que disfruto, es como, me siento como un niño. Y Ya. el trabajo este de Kids of Copper, ¿tú lo das por cerrado una vez publicado el libro o queda más por hacer? A ver, como os comentaba, mis intenciones, aparte de hacer el libro, es que mi trabajo, aparte de que, bueno, llegue a las máximas personas posibles, es que al hacer este libro, con la venta de este libro, pueda yo ayudar a estos chavales, porque realmente son como una colla de amigos, un grupo de amigos que tengo allí, con una realidad durísima, donde yo
les quiero echar un cable. De hecho, ya a Faruk ya le hemos construido una casa en su pueblo y con esto he conseguido que pase más tiempo ya en su pueblo que en el vertedero. O sea, a ver, yo no quiero cambiarle las vidas, pero sí que quiero intentar darles una oportunidad para que puedan realizarse como personas, ¿no? Bueno, realmente pues el dinero, desgraciadamente, ayuda a estas cosas, ¿no? Entonces, por eso me planteo hacer este libro. Lógicamente, para hacer este libro he necesitado tocar muchas puertas para poder financiarlo, porque un libro cuesta dinero, llegar a la imprenta y es cuando llegas al muro de las lamentaciones. Es cuando te dicen, esto vale tanto. Entonces, bueno, yo aquí en mi pueblo pues trabajo con muchas empresas, conoce mucha gente en mi trayectoria o ya he hecho ya muchas exposiciones y me conocen. Entonces, cuando les planto un proyecto de estos encima de la mesa, pues con esta carga humana y este añadido, ¿no? Que es, bueno, pues todos me pusieron el dinero ahí encima. Entonces ya me enfrasco en una historia ya, porque todavía no está acabado. Quiero hacer un cuarto viaje a Ghana para, digamos, reinvertir esos beneficios en ellos. Hay uno de los chavales que se llama Chief, que es compañero de Faruk, que a mí me decía, yo si tuviera una máquina de coser, yo me dedicaba a hacer ropa. Entonces, pues yo me gustaría comprarle la máquina de coser a Chief. Al Faruk ya tiene su casa, pues, porque él me decía, yo me gustaría construirme en casa, o sea, una casa es una estancia de 4 por 3 metros de barro, ¿vale? Que tampoco es una mansión. Pero bueno, en el último viaje le compré las chapas de zinc, que digo, hemos empezado la casa por el tejado, pero tú no te preocupes que vamos a terminarla. Entonces, yo le envié dinero de mi bolsillo y de otras personas que se involucraron y él consiguió hacer su casa. Entonces, es como cumplir un sueño, ¿no? Al Chief me gustaría comprarle la máquina de coser. Quiero decir que esa relación yo sigo manteniéndola. Yo con Faruk, hoy en día con las tecnologías, pues ayer mismo estuve hablando con él. Quiero decir que por WhatsApp estamos en contacto y cuando tiene una necesidad, pues me llama y de hecho su padre un día me dijo, yo te regalo su vida, porque tú estás haciendo más por él que yo puedo hacer, ¿no? Porque Faruk viene de una familia musulmana, su padre tenía 2 mujeres, ¿vale? La segunda mujer, al fallecer, digamos, pues es cuando Faruk marcha. Pero el Faruk tiene igual 8, 10, 15 hermanos, tanto de una madre como de la otra, ¿no? Entonces, son familias muy grandes, ¿no? Ellos van construyendo una habitación anexa a la del padre, haciendo primero una línea recta, luego una L, luego una U, y luego cierran ese cuadrilátero donde en el centro del patio central hay un árbol, el mango, la manguera, digamos que es el árbol que les dará en su día, les dará fruto y les da la sombra, digamos, para soportar el calor que hace diariamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy intentando a través de ese trabajo echarles un cable y por eso todavía no está, o sea, el proyecto igual, el libro está acabado, sí, pero se puede montar una exposición. Yo estoy muy interesado últimamente, bueno, a causa de la pandemia me tocó paralizar, pero empecé a dar charlas en los institutos y fue una experiencia alucinante porque das una charla en una librería o en una sala y llegas a un público más bien adulto que no queda, bueno, así como diciendo, bueno, que quiero decir que les tocas el corazón, ¿no? Pero cuando entras en los institutos y le cuentas la historia a los chavales que tienen la misma edad que ellos, les hace reflexionar y son realmente los que vienen detrás, los que tienen que tener un poco esa conciencia, ¿no? De cuidar nuestro planeta, ¿no? De consumir de una manera responsable, ¿no? Y yo de alguna manera les digo, bueno, que tú cambies de móvil cada 2 meses, eso tiene un impacto en otras vidas, en otras personas. Y entonces, cuando ven el audiovisual y les cuento digamos, mi experiencia o la historia de Faruk, así de primera persona, pues la verdad es que los maestros me han llegado a felicitar porque me han dicho, has tenido a 2 clases de 60 personas que son chavales jóvenes que no pueden estar quietos en la banqueta y los has tenido ahí clavados. Entonces eso para mí ya es un triunfo, ¿no? No sé, y luego personalmente es gratificante, ¿no? Bueno, que veas que tu trabajo pues ha valido para algo, ¿no? Sí.
¿Y para ti ha supuesto algún sacrificio este trabajo? Sí, a ver, a mí el sacrificio más grande... Ay, perdona, porque me emociono, ¿sabes? El sacrificio más grande es dejar a mis niños y no poder estar con mis hijos, de alguna manera, ¿no? O sea, es que yo tengo que dejar a mi familia para poder hacer este trabajo, ¿no? A la vez que no sé, me llena y me hace más grande, más persona, pues lo que más me cuesta a veces es marcharme y dejar a mi familia aquí, ¿no? Pero ellos sí que me apoyan y, Hombre, y y para bueno, ellos tiene que ser una gran lección de vida, ¿no? Esta, este trabajo que estás haciendo con esos chavales. sí, a ver, para mí ya te digo, no sé, es lo que siempre he querido hacer, ¿no? Y por eso me siento libre. Y mis hijos, pues, no sé, que mi hija me venga y me dé un abrazo cuando el día que presentamos, para mí eso es lo más grande, ¿no? Y perdonad, pero bueno, es que soy una persona muy emocional y no puedo evitarlo. O sea, es un trabajo que llevo ahí dentro del corazón y desde donde, digamos, donde nace mi trabajo, ¿no? Del corazón, ¿no? Es de donde yo disparo, ¿no? De dentro hacia afuera, ¿no? Mira, vamos a romper un poquillo Sí, toda esta magia. Aquí tengo, perdona, pero por favor, sí, maravilloso ese corazón que tienes. Tenemos aquí otro libro tuyo, en blanco sí, y negro, también habla de objetos desechados, que, como decíamos al principio, tiene que ver bastante esa mirada tuya con estos objetos que la sociedad va dejando. ¿Qué es lo que hace o por qué este trabajo lo haces en color? Todos estos otros son sí. blancos y negros, son más, parece como más puristas en cuanto a lo fotográfico y este, sin embargo, es como mucho más real, supongo. Sí, sí. A ver, como te comentaba, estos trabajos, este trabajo de Arprosa sobre los objetos, viene precedido por otros, como es el de la Rambla, que trata también sobre los objetos que dejamos del paisaje, cómo cambiamos el paisaje. Yo cuando trabajo en mi pueblo, no sé qué me pasa, que veo las cosas en blanco y negro. Y cuando salgo al mundo, lo veo todo en color. A ver, no quiero decir que yo en mi pueblo me sienta como una jaula, pero de alguna manera el trabajo, el estar encerrado, ¿sabes? Es un poquito como, pues sí, como una pequeña jaula donde yo necesito salir. Y el blanco y negro pues le da esa sintaxis y ese lenguaje a mi trabajo más personal, local, global, porque realmente, aunque sea un trabajo local de mi pueblo o de cosas que yo me encuentro en mi territorio, que es un pueblecito pequeño, para mí la reflexión va más allá de lo local, ¿no? Porque digamos que estoy reflexionando sobre la vida. Cuando yo me encuentro estos objetos en la calle, wow, me están hablando de otras historias, de otras gente, de otras personas, de la vida de estos objetos que han dado no sé, un servicio a las personas que los han utilizado y de que antes de desaparecer, pues digamos que están haciendo su última puesta en escena y su última puesta, digamos, es como el objeto encontrado, pues es como para mí era una obra de arte encontrarme estos sillones y luego el azar de la distribución de estos objetos, pues a mí le daban una dimensión artística que digo, es que puede ser me remitía pues me remitía al surrealismo, me remitía al arte pobre y la gente que deja los objetos no sabe, los deja allí porque tiene que desprenderse de ellos, pero no saben que están haciendo obras de arte que podrían estar en el MoMA Art Museum, porque ya son las geometrías, cómo lo distribuyen las cosas, no sé, a mí me emociona. Entonces, yo este trabajo lo hacía para mí estos trabajos me servían un poquito como la válvula de escape, es decir, a lo cotidiano. O sea, yo antes de entrar a trabajar, pues iba con mi mamilla de 6x6 y dejaba a mis hijos en el cole y antes de entrar a trabajar, pues hacía una batida por mi pueblo intentando descubrir digamos, estas joyas o
estas instalaciones, ¿no? Creadas por el azar, pero que tenían una vida efímera porque a los pocos minutos iban a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva a un trabajo, me lleva al otro, pero al final realmente la mirada es un poco la misma, aunque el lenguaje sea diferente, ¿no? Y lógicamente pues opté por el color cuando viajo, es que veo la vida en color. ¿Por qué? Porque es que me siento un pajarillo libre. Entonces, el color, pues no lo veo de otra manera. Luego, a la hora también de publicar las cosas, pues bueno, también pues me facilita un poquito si en una revista. Quiero decir, cuando yo fotografiaba para revistas, pues trabajaba en diapositiva y era obligatorio tirar en color y además colores que reventaran, ¿no?, las escenas, ¿no? Entonces, esa diferencia es cuando trabajo en lo local, adopto la mirada en blanco y negro más subjetiva, y cuando viajo, pues bueno, a veces me ha acompañado la cámara de blanco y negro, pero al final siempre trabajar las dos cosas a la vez es un poco complejo. Entonces, al final, o te inclinas por el color o te decantas por el blanco y negro, ¿no? Una cosa, hemos estado viendo ahora unas imágenes del diseño del libro. Es muy especial, es muy, muy bonito el diseño. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Alguien te ayudó? ¿La maquetación? Claro, lógicamente el libro también ha tenido su proceso de creación, porque yo la primera maqueta me la hice yo y entonces estuve en Arles, estuve en Perpiñán, estuve en Gijón y a mí me dieron palos por todos lados. Palos que te enriquecen y te hacen, bueno, reflexionar sobre lo que has hecho y mejorarlo, ¿no? Entonces, al final opté por contar con otras personas para que se encargaran de esto, porque al final no podemos hacernoslo todo nosotros, ¿no? Entonces, lógicamente, mi primer libro tenía 200 y pico páginas, o sea que era muy extenso. La edición es tan importante, es muy importante, quiero decir que, lógicamente, cuando estás editando tu trabajo, pues a veces tienes cierta querencia por ciertas imágenes que dices, ay, no voy a poner esta, y la pones, y al final son fotos que igual sobran, ¿no? Entonces, al final, menos es más, te toca sacrificar unas fotos por otras para intentar que la historia pues, se cuente mejor. Y fue en Gijón donde me senté con Chema Conesa y le presenté mi primer libro. Entonces fue el que me lo desmontó todo. Empezó por la jerarquía de blancos no es válida, los libros tienen que oler a tres cosas, ¿no? Bueno, me dio unas claves y yo le dije, oye, Chema, ¿me echarías una mano en la edición de este libro? Y me dijo, bueno, envíame el trabajo y yo te lo valoro y te puedo asesorar. No dispongo de mucho tiempo para poder hacer tu libro, pero te puedo dar unas claves, unas guías y tú me vas enviando las maquetas y te las vamos corrigiendo, ¿no? Entonces volví a Novelda y me busqué a un diseñador para que me ayudara un poco en esto, ¿no? Y aquel libro de 240 páginas pues lo reducimos a 100 y pico, o sea que sacrificamos muchísimas fotos bueno, que son buenas y son las que yo estoy utilizando ahora pues para la red social o para difundir el trabajo. Son fotos que no están en el libro, ¿no? Entonces, Chema me dijo, tu trabajo tiene que, bueno, tiene que desbordar los bordes del libro. O sea, lo que está viviendo aquí, la basura, tiene que oler a basura tu libro. Quiero decir, aunque, o sea, las imágenes a veces sean bellas, ¿no? Pero que lo que estás mostrando, la realidad que estás mostrando, tiene que salirse por los bordes, ¿no? Entonces, por eso fuimos a fotos a sangre, a dobles páginas, a sacrificar alguna de las fotos a panorámica. Y fue gracias a Chema un poco con esa quien me tutorió el trabajo y finalmente al diseñador que le dio ese estilo, esos pequeños detalles que no estorban, como el punto de cobre, las tipografías, todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que sí, trabajar en equipo es necesario. Sí, y si encuentras a una persona que te sea un gran editor y te pase la tijera por tu trabajo, pues eso es fantástico. Y luego un gran diseñador que le dé ya el estilo y la forma, pues ya te queda un producto creo que mucho mejor que el primer libro que hice, ¿no? Yo al final el primer libro me lo llevé hice una copia en Blur
y me lo llevé en el tercer viaje a Ghana porque, claro, yo a Faruk le contaba de que yo soy fotógrafo, estoy interesado por esta realidad y que me gustaría, pues en el segundo viaje le dije, me gustaría hacer un libro, pero claro, no sé si ellos dirían, este tío que me está contando un cuento chino, ¿no? Y yo que en el tercer viaje quería que ellos fueran conscientes de que sí, que era un proyecto y les llevé el libro. Les llevé el libro y lo más bonito fue cuando ellos empezaron a abrirlo y a verse reconocidos en ese libro. Cuando el libro lo sacamos en la familia, pues ¡buah!, el alboroto que se formó en torno al libro, ¿no? Todos querían ver el libro, todos querían tocarlo, ¿no? Entonces, la primera maqueta está en Ghana. Esto es, digamos, la segunda maqueta después de muchos filtros pasados por Chema y por el diseñador, ¿no? Vicente, tenemos unas preguntas que nos ha hecho el comisario de Para Ti en Foco, que se llama Juan Esteves. Nos pregunta que cuando viajaste a Accra para ver el vertedero, si conocías ya el trabajo Permanent Error del sudafricano Pieter Hugo, que se hizo en 2009. No, lo conocí. Yo a Peter Hugo lo descubrí en el segundo viaje. No conocía su trabajo. Como te comenté, yo me marché ahí a raíz de un documental, pero no quise poner ni siquiera en Google Maps, porque hoy en día, a ver, puedes viajar sin viajar, puedes viajar desde tu despacho. Tú pones en Google Maps a Poblosi, Accra y te sale esa calle, ¿no? Y puedes ya saber dónde vas, ¿no? Pero no quise indagar mucho más. Lo descubrí después, lo descubrí más tarde a Peter Hugo. El trabajo que tiene en Aboblosi sobre la basura y tal. Y luego, claro, luego más tarde he descubierto a otras personas también que están trabajando sobre, bueno, sobre los mismos temas, ¿no? ¿Y qué diferencia ves entre tu trabajo y el del Pieter Hugo? A ver, yo el trabajo de Pieter, aparte de sus colores y su estilo, ¿vale? Bueno, es un trabajo que tiene cosas que confluyen y otras que son totalmente diferentes, porque yo lo de Pieter Hugo son más retratos, lo que yo he visto, y yo al final he mezclado un poquito lo que es la fotografía del paisaje, de esa realidad, con los retratos. Me ha quedado también un libro más de retrato que de paisaje, pero lo que he visto de Peter Hugo, que no es mucho tampoco, sí, estas personas con las balas de cobre, en fin. Bueno, es que allí lo que ves es eso, ¿no? Lo que me gustó es que, bueno, yo tengo no sé, mi estética es como muy colorista, a pesar de estar en medio de la basura, y Peter Hugo tiene como una patina así más, no sé, como más de saturada, ocres, o sea, los beige, ¿no? Es otro tipo de color, ¿no? Es la única, bueno, y luego pues, no sé, los retratos, pues ahí hay fotos posadas, yo era un poquito testigo, yo estaba allí como convivía allí todos los días, pues al final las fotos salían solas porque una vez me aceptaron como uno más de ellos, comes con ellos, descansas con ellos, menos pasar la noche que me marchaba de allí para poder respirar, estás ahí testigo y haces así un clic y nadie te dice nada porque ya te han aceptado. Y luego pues algunas fotos sí que, pues, a ver, yo no me gusta hacer posar a la gente, pero sí que, lógicamente, pues los retratos de los chavales están hechos mayor parte en la segunda viaje, porque quería que los protagonistas salieran, que son los chicos y las chicas del cobre, ¿no? Bueno, digo chicos del cobre, pero claro, dentro de chicos del cobre tendría que decir chiques del cobre, ¿vale? Porque realmente la mayor parte de los que trabajadores son varones, pero las mujeres también hacen su función y su papel en este sitio, porque son las personas que se dedican a cocinar, a darles de comer, a venderles la fruta, a venderles el agua. Que si no fuera por ellas, pues allí, bueno, no sé, esta gente estaría solo que comiendo humo. Entonces, ¿Y ellas trabajan en...? O no, sea, no, en la actividad, no, en la actividad, digamos que es del desguace, el despiece de los aparatos electrónicos, no trabajan. Pero sí que hay señoras que tienen en medio de este vertedero como una caseta con un hornillo y son las que se dedican a hacer el arroz. Hay mujeres que se pasean con fruta.
las niñas llevan unos cestos en las cabezas con bolsas de agua, porque allí el agua la venden embolsada, no la venden embotellada, es como una bolsa de plástico llena de agua que se muerde y la utilizan tanto como para refrigerar esa bala de cobre que una vez ya ha quemado el plástico, que aquello no hay quien lo toque, pues la utilizan esas bolsas de plástico con agua para refrigerar y luego para ellos hidratarse. Porque, a ver, en Ghana las temperaturas normalmente están, pues rondan los 30 y tantos grados diariamente. O sea, quiero decir, tanto en invierno como en verano. Allí la única diferencia es una época seca, una época lluviosa. Pero la temperatura siempre más o menos es la misma. Y cuando ellos hacen las hogueras, pues eso se incrementa, esa temperatura se incrementa a otros niveles. Porque ellos están con unas balas de acero golpeando estas balas de cobre y, lógicamente, pues se deshidratan. Entonces, las mujeres, la función de las mujeres allí es de asistir logísticamente, digamos, de alguna manera, a los chavales y a las personas que allí viven, ¿no? Les venden la comida, el agua, la fruta y luego, a ver, las mujeres en el norte es donde más trabajan. Desgraciadamente, en las zonas rurales, sí, los hombres trabajan en la agricultura, pero se pasan el resto del día rezando el rosario y el que lleva el peso de la familia, de los niños y de la alimentación son las mujeres. Es un poco así, a mí me entristece un poco, pero es así, culturalmente es así. Vale, la otra preguntita que nos hacía Juan es sobre el audiovisual de Juanjo Segura. Sí. Porque va acompañado. Él me pregunta ¿qué opinas del futuro de la fotografía frente al cine? O sea, quiero decir que muchos fotógrafos está pasando que el vídeo pasa a ser el actor principal hoy en día y está desapareciendo un poco. Cuéntanos un poco también el por qué va apoyado con el audiovisual de Juanjo. Mira, no lo habíamos hablado, pero mira, una vez hago mi segundo viaje, bueno, los libros pues tienen un formato, a ver, son más accesibles porque los puedes coger y revisarlos en cualquier momento, pero hoy en día en un mundo visual de las tecnologías, la imagen en movimiento, pues, bueno, es tan importante como la fotografía. A ver, es diferente porque cuentan cosas, o sea, yo creo que la narrativa es diferente. Para mí la fotografía te hace, no sé, pensar e imaginar otras cosas que el vídeo es lo que hay, ¿sabes? Pero en el tercer viaje yo invité a este compañero, Juanjo Segura, que tenía una productora de vídeo, invité a que me acompañara si quería hacer un documental porque el trabajo de preproducción estaba hecho. Entonces, era una manera de apoyar al libro y de darle un poco, bueno, profundizar en la historia y contar cosas que en el libro igual no se han podido contar, con más imágenes. Y hoy en día, pues, lógicamente a los fotógrafos nos hacen, o a los fotógrafos profesionales, digamos, de periodistas, los hacen bailar como sobre, no sé, o sea, hacer fotos como trabajar blanco y negro y color es complicado, pues hacer fotos y vídeo a la vez es complicadísimo, porque el vídeo requiere como un 100% de concentración en las tomas, tienes que tener o un medio guión, o si no tener un medio guión, ir improvisando sobre el terreno e ir cubriendo para que luego no te falten imágenes, porque cuando tú ruedas aquí una película en tu casa, pues te falta algo, sales, lo buscas y lo grabas. Pero si se te ha olvidado de grabar una escena, pues te toca coger un viaje nuevo y volver a Ghana con la inversión que esto supone, ¿vale? Bueno, y desgraciadamente, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, hoy en día premian más al vídeo que a la fotografía. Quiero decir, las redes sociales, si tú cuelgas vídeos, como que te dan puntos, y si cuelgas fotos, pues cuesta más llegar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo planteé como un complemento al trabajo fotográfico. Siendo lo mismo, son diferentes, pero el uno complementa al otro, ¿no? Y ya te digo, no sé, en este mundo, no sé, yo creo que la fotografía seguirá teniendo
tanta importancia como la imagen en movimiento. Lo que pasa es que si quieres contar una historia, pues con el vídeo es un lenguaje que... Y cuando hacías porque tú eres el director de fotografía ¿no? de Juanjo. Sí, Entonces, sí. Cuando estabas haciendo fotos, hacías fotos, y cuando hacías vídeo, o eras capaz de hacer las dos cosas a la vez. Claro, en mi tercer viaje yo gran parte de mi trabajo ya estaba hecho, ¿vale? Yo hice un tercer viaje, aparte de para llevarles el libro, porque quería que lo tuviesen en sus manos, yo gran parte de mi trabajo lo tenía hecho. Quería presentar mi trabajo en el WordPress Photo y necesitaba por lo menos también tener un tercer año de seguimiento del proyecto. Entonces, tiré menos fotos porque realmente estuve más al servicio de Juanjo, pero hice las fotos que me hacían falta para poder presentar, digamos, completar. Claro, si estás ahí siempre haces más imágenes porque pasan cosas, pero como estaba de asistente de Juanjo y de alguna manera, pues mira qué encuadre tienes aquí o mira qué luz tienes acá, ¿no? Porque el cámara era él, pero también pues tuvimos ahí que lidiar, oye, déjame la cámara porque yo estoy viendo esto, déjamela un momentito. Y nos compartíamos la cámara y la realización. Pero Juanjo a veces se veía desbordado porque habían tantos estímulos que, bueno, que la mirada de un fotógrafo hace como acotar las cosas. Mira, aquí lo tienes. Y él veía mucho más cosas y digo, oye, ostras, no lo había visto. Y dice, es que, claro, si tú ves esto, ves muchas cosas, pero si tú acotas aquí, mira lo que estás viendo. Y entonces decía, ostras, tu trabajo, digo, hombre, yo es que llevo la fotografía muchísimos años y es algo que la mirada, pues la has adquirido, no sé, la has ido formando y sabes sesgar, aquí corto porque aquí tengo la imagen, ¿no? O sea, por eso, bueno, cuando ves una fotografía no cuentas toda la realidad, cuentas parte de esa realidad, pero que te hace pensar qué es lo que hay más allá, ¿no? Y bueno, y en el tercer viaje hice menos fotos porque realmente estaba asistiendo a Juanjo, ¿no? Pero como la foto es un instante, pues podía hacer fotos también, ¿no? Cuando él estaba grabando, yo estaba haciendo fotos, pero cuando le veía algo, digo, mira, aquí tienes tu encuadre. Ah, ostras, ponía la cámara y digo, ay, espera, Juanjo, y le daba un golpecito, porque igual es más difícil a veces transmitir un encuadre que yo lo veía claro y él lo veía, pero un poquito más ancho o más a la derecha o más a la izquierda. Simplemente era darle un golpecito a la cámara para que estuviera en el sitio que tenía que estar. Y cuando lo veía, digo, hostia, ¿cómo ha cambiado esto? Pues es un poquito el trabajo del fotógrafo, creo yo. Y en tu cuarto viaje que quieres realizar, qué es lo que te falta por hacer? Pues, a ver, en el cuarto viaje yo, más que querer hacer fotos, lo que quiero es disfrutar del tiempo con ellos y va a ser muy laborioso porque es como, a ver, sería más fácil para mí decir, bueno, he recogido 4, 5, 6 mil euros, darlo a una organización, o sea, que me he metido en un lío importante, ¿vale? Porque ahora tengo que gestionar ese dinero. O sea, cómo gestionarlo en un país donde, digamos, toda la gente está ahí al loro a ver de lo que me cae a mí, ¿vale? Entonces, no sé todavía cómo hacerlo, porque yo me quería ir este año, pero me va a tocar esperar el año que viene, porque hasta que no se solucione un poco esto de los movimientos internacionales, quiero decir, las fronteras se abran. Claro, Faruk me dijo que la semana que viene ya igual empezaron a abrir las fronteras con los países vecinos. Pero claro, España está siendo, igual que Brasil, países muy azotados por el COVID. Hay países donde no quieren ni que entremos, o no se fían. Entonces, esto tengo que ver cuándo es el momento. Ahora simplemente estoy haciendo la hucha, la tengo ahí, todo lo que estoy recogiendo ahí, guardando, y le he estado enviando dinero por Western Union. Cuando ha necesitado algo de dinero, pues le he enviado, pues toma, 150 euros. El último dinero que le envié, que fue una expedición que se truncó, justo antes de que comenzara el COVID, el padre de Faruk padece una ceguera, padece ceguera por cataratas. Y está pues postrado en el suelo o en la casa sin poder hacer nada porque no ve. Y yo tengo unos amigos, una ONG de un pueblo vecino de aquí, de Novelda, que son oftalmólogos, y esta organización se dedica todos los años a viajar a África
a operar a 100 personas hacen un viaje de una semana y van a operar totalmente gratis a las personas de las cataratas. Y me dijeron que iban a ir en marzo. Y yo de momento digo, ostras, vamos a estar en Burkina Faso, en Ouagadougou. Y el norte de Ghana y Burkina Faso está a la misma distancia del pueblo de Farouk, a la misma distancia de la capital de Burkina Faso, que de su propia capital. Y yo pensé, digo, oye, pues les comenté, si te envío al padre de Farouk a Ouagadougou, le operaría, y dice, nosotros encantados. O sea, nosotros queremos llegar a un cupo de 100 personas operadas. Entonces cogí, les envié 400 euros y les dije, coge a tu padre, tu hermano mayor y tu padre y os vais a la semana que viene a Ouagadougou a operar a tu padre para poder darle una calidad de vida. Lo que pasa es que ese viaje, una vez envié el dinero, ese viaje se truncó porque nos confinaron y a todos los sanitarios no les permitieron viajar. Entonces, hay pendiente pues, un poco una labor social, que es decir, no solo quiero ayudar a Farouk, que si puedo ayudar a su padre, pues bueno, ¿por qué no? Quisiera hablar también con el director de la escuela de su pueblo, porque si tienen una necesidad de material escolar y tal, pues también me gustaría hacer una inversión de ese dinero en ese material escolar, ¿no? Comprarle la máquina de coser a Chief. Tiene otro amigo que se llama Moses, que es un rapero que flipas cómo canta. Y me gustaría, tiene la ilusión de grabar 2 tracks. Y estoy buscando en Accra, en Ghana, un estudio de grabación para poder meternos en el estudio y grabarle las 2 canciones. Y si luego, pues, no sé, triunfa, pues sería maravilloso, ¿no? Entonces, es un poquito pequeñas acciones donde, bueno, ellos vean que han realizado sus sueños. Y yo de alguna manera, si ellos realizan sus sueños, yo me siento como realizado, de que, no sé, me siento contento y feliz, ¿no? Oye, Vicente, ¿y has pensado en llevar a tu familia o ya les has llevado? Claro, Farouk está soñando en venirse. Farouk lo que quiere es venir, lógicamente. Claro. Pero yo a mi familia los he llevado por el norte de África. Todavía, a ver, mi hija ya tiene 18 años, ¿vale? Igual los mismos que tiene Farouk ahora mismo, porque yo el proyecto empecé en el 14, o sea, han pasado unos cuantos años y ha ido creciendo, ¿no? Y ahora ya es una persona mayor de edad. Mi hija cumple 18 años en diciembre, ¿no? Y mi hijo, pues tiene todavía 12. Entonces, no los he llevado a África porque yo no los quiero hacer sufrir. O sea, África, a pesar de... no es cómoda. O sea, viajar por África es duro, pero a mí esa dureza me fortalece, me sienta bien. Pero si voy con mis hijos ya sería otro viaje, porque tendría que estar, bueno, digamos, que no les pase nada, que estén cómodos, facilitándoles las cosas, ¿no? Entonces sería más un viaje de guía que un viaje de placer. Pero también lo que he intentado es que mis hijos descubran otros mundos, que no solo se queden aquí en su casita y en su burbuja. Entonces los he viajado por el norte de África, Marruecos han ido ya más de 4 o 5 veces. Y bueno, y mi hija me ha salido una viajera empedernida, o sea que eso se parece a mí, ¿no? Y mi hijo, pues bueno, es más pequeñín, pues bueno, todavía está definiéndose, ¿no? Pero sí que donde todos los años intento pues hacerles un viaje para que ellos, no sé, yo creo que son esas experiencias que luego de mayor uno pues se les queda ahí grabadas en la mente, ¿no? Que es lo único que les puedo dar, aparte pues, de que no les falte un plato, una educación, un techo, pues es que tengan unas vivencias y unas experiencias, ¿no? Que realmente es la manera de que nosotros nos crecemos y nos hacemos, ¿no? ¿Y qué proyectos tienes para el futuro? Pues, mira, yo siempre llevo entre manos varios proyectos. Este fue como, bueno, una isla en medio de mis proyectos anteriores, ¿no? Como te comentaba, en el 2000 empecé, bueno, a ver, en 2000 fue cuando nació mi hija. Y entonces hay un cambio interior en mi persona, ¿no? Quiero decir, una reflexión. Te das cuenta de que cuando tienes un testigo a tu lado que va creciendo, de que el tiempo pasa mucho más rápido de cuando no lo tienes, ¿no? Entonces, empecé a reflexionar sobre el paso del tiempo, sentí un poco el compromiso de hacer una serie de trabajos documentales sobre pues, una memoria sobre el paisaje. O sea, pensé hacer una especie de trilogía, quiero decir,
¿qué somos nosotros? Somos primero el paisaje, que es lo que hay primero antes de que lleguemos los humanos, ¿no? O sea, el paisaje está en las ciudades o la intervención de las personas en este paisaje, que pueden ser las ciudades, puede ser por los vertidos que hacemos, ¿vale? Pero, y luego estamos las personas que, digamos, habitamos este planeta, ¿no? O sea, que es como tres palos, ¿no? El paisaje, la intervención de los seres en este paisaje, que pueden ser las ciudades y lo que te digo, y luego somos las personas. Yo estoy todavía intentando acabar esa trilogía y estoy fotografiando a las personas. Ahora mismo, al estilo Bailón, quiero decir, no les robo la imagen, sino les planteo que quiero hacerles una foto. Quiero decir, yo cuando viajaba anteriormente y dejé de viajar por eso, me sentí como un poco un ladrón de almas, ¿no? Entonces, en ese momento decidí que mis personajes fueran conscientes de que son retratados, ¿no? Entonces, empecé a fotografiar a las personas de mi pueblo que a mí más me atraían. A veces son las personas pues, que tienen una carencia social o tienen una carencia, pues una enfermedad mental o tienen, quiero decir, son los personajes, son personas, pero para mí son personajes, ¿no? Pues no sé, no me atraen las personas ilustres, me atraen las personas sencillas y llanas de la calle, ¿no? La gente, pues que las personas mayores que están ahí en una esquina, pues viendo cómo se consume, no se pasa el tiempo y ven cómo se acaba un poco su vida. Y al final acabo estoy haciendo una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, el tiempo que estamos en este planeta y la huella que dejamos, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy centrado en eso y luego también en otro proyecto que los últimos, claro, yo aparte de este viaje, pues he hecho otros viajes, ¿vale? He hecho otros viajes que puede ser a Inglaterra, puede ser, no sé, el año pasado estuve con mi pareja en Vietnam, porque tenía ilusión ella en ir a Vietnam. Pues bueno, pues digo, pues yo te llevo a Vietnam. Entonces, al final me veo como una obsesión, me fijo una cosa y me veo haciendo, no la misma foto, pero siempre el mismo tema. Y ahora me llama mucho la atención en la gente que está siempre mirando el móvil. Es decir, hay un mundo a nuestro alrededor, pero parece que el mundo se reduce a un cuadrilátero que es nuestro móvil. Entonces, el proyecto lo quiero llamar abducidos. Quiero decir, que a veces tenemos que ver la vida a través, o sea, ya no contemplamos la vida que tenemos de manera directa, sino que tenemos que verla a través del móvil. O sea, te vas al Louvre y uno no mira directamente a la Gioconda, sino que la mira a través de su móvil. O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, me atrae mucho ahora mismo esta conducta que tenemos todos, que viene todo a raíz de la tecnología, que es que si no tenemos un móvil y vemos la vida a través del móvil, es como si la vida no pasaran cosas, ¿no? Entonces, pues allá donde voy, en Vietnam yo quedé alucinado por dos motivos, ¿vale? Uno, porque estuve hace 26 años y a mí mi Vietnam me lo han cambiado. Quiero decir, ya no es el Vietnam que yo conocí, me quedé un poco chafado porque, bueno, todos los países tienen derecho a desarrollarse, pero ha entrado la zarpa del turismo de una manera brutal y un país que era rural y alucinante, pues ahora es un país turistizado, ¿vale? Y luego que todo el mundo tiene, o sea, incluso en Ghana, tú llegas a las zonas del norte, en la sabana, y en mis primeros viajes, el día grande era el día de mercado, era el día que la gente se reunía y se encontraba. Y hoy en día ya, quiero decir, zonas donde igual no llegaba el agua, llegaba la Coca-Cola, pero es que ahora llegan las antenas de las compañías telefónicas como Vodafone y estás en medio de la nada, pero todos tienen su móvil. Entonces, es increíble cómo ha llegado la tecnología a rincones más insospechados y cómo, si no miramos a través de esa pantalla, es como si no existiera la realidad. Yo creo que la realidad está más allá de la pantalla, ¿no? Entonces, estoy haciendo un trabajo sobre la gente que solo mira la pantalla y de alguna manera es un poquito como... Estoy ahora leyendo el libro de Aldous Huxley, El mundo feliz, y es como la dictadura perfecta. O sea, nos tienen todos centrados en un entretenimiento que es las tecnologías
y a veces esto no nos deja ver más allá de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, estoy con esos dos proyectos. Digo que podría enlazarse ese trabajo de alguna manera también con el que has hecho el de Quito o Cooper. Sí, tiene, a ver, es como un hermano o una vertiente de este trabajo. Es una parte bastante negativa de toda esta tecnología que tenemos en el primer mundo, que también ha llegado hasta ellos mismos, y que bueno, es el principio de lo que después se desencadenan los desechos esos, no sé. Sí. No sé si conocéis una película de Wim Wenders que se titula Until the End of the World, es hasta el fin del mundo, donde hace ya en no sé si es de los finales, del principio de los 90, ¿no? Donde un médico construye un aparato para grabar los sueños y entonces es una persona que no ve, que es ciega, y este personaje inventa un instrumento para que su madre, que es la persona ciega, graba entrevistas a sus familiares y se lo conecta al cerebro para que ella pueda ver a sus familiares que hace muchísimo tiempo que no los ve. Y entonces, al final, como este inventor se ve abducido por esta máquina y él mismo conectándose a esta misma máquina ve sus sueños y al final es como una obsesión de grabarse los sueños por la noche para por el día verse los sueños. O sea, os la recomiendo porque es... Entonces, bueno, todo esto ya desencadena en la tecnología. A ver, yo no digo que las tecnologías nos han aportado grandes cosas, pero también hay que saber, creo que tener un poco de conciencia de saber manejarlas, ¿no? Y entonces veo que la gente está como abducida por muchas chorradas, porque es que en estas cajitas hay cosas interesantes, pero hay mucha basura. Yo a mis hijos a veces los veo viendo cosas que digo, pero ¿qué estás viendo? O sea, a un tío diciendo chorradas que tiene millones de seguidores. Digo, pero... Y luego ves cosas que son importantes y no tienen la misma repercusión que una persona diciendo tonterías, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un problema. Y bueno, entonces, pues bueno, estoy ahora reflexionando sobre esto y la mayor parte de fotos que hago cuando salgo por ahí es a la gente colgada del móvil en un contexto, puede ser Inglaterra, Asia, África, España, mi casa, no sé. Esos son un poquito los dos proyectos que llevo entre manos. Una preguntita, para cualquiera que nos esté viendo, si a alguien le interesa comprar el libro, ¿todavía se puede comprar o dónde se puede comprar? Sí, ahí tenemos un website que es www.kidsofcopa.com, ¿vale? Es un poquito el portal de acceso al proyecto y a nuestras redes sociales, ¿vale? Quiero decir que luego desde ahí puedes acceder tanto a Instagram como a Facebook, donde, digamos, estamos pues, compartiendo pues, otras fotos, las fotos B que no salen en el libro, para, digamos, promocionar este proyecto. Y en esa página se puede comprar. Aquí en España se puede también comprar pues, a través de plataformas como Casa del Libro, también he estado en AFNAC, en librerías como Altair, no sé, en Barcelona. A ver, he hecho un trabajo, me ha tocado hacer un curro de, aparte de fotógrafo, autor, editor, pues luego también buscarme la vida con el tema de la distribución, pues para que ese libro también esté en los máximos sitios posibles. Pero a través de nuestra website se puede adquirir. El único problema que he tenido a través de nuestra website es que a nivel nacional, pues los portes de envío no suponen mucho, pero a nivel internacional, o más allá de lo que es Europa, los portes cuestan más que lo que cuesta el libro en sí. Entonces es un hándicap que si uno quiere comprar un libro en Brasil, pues se va a encontrar de que los portes, es que no, o sea, Correos no me ha dado mejores precios. Es lo que hay. Y me cuesta enviar un libro a Brasil más de lo que cuesta el libro. Por ejemplo, es un ejemplo. Dice Brasil, Estados Unidos, China, ¿vale? Bueno, Vicente, pues te deseamos lo mejor en este proyecto que la verdad es que nos parece maravilloso, todo lo que conlleva además, no solamente la parte fotográfica, sino la parte humana y todo lo que estás realizando con estos chicos.
Y bueno, en tus proyectos futuros estaremos pendientes para seguir con todo. También para ti en foco tener... bueno. Estamos seguros que la gente va a disfrutar mucho de tu trabajo en Brasil, en Paraty. Y nada, pues te deseamos mucha suerte. Le damos las gracias a la organización de Paraty por cedernos este puesto para poder entrevistarte. Yo creo que les va a gustar mucho tu trabajo y que les va a interesar mucho. Y gracias por hacer un trabajo tan es bondadoso, digamos. O sea, eso es un trabajo amable a la vista de ver. No te recreas en las cosas malas. Y luego encima sirve para algo muy bonito, que es ayudar a la gente. Dentro del drama que es, claro. Sí, sí. Pues, a ver, yo no puedo decir más que agradeceros a ambos, primero a vosotros, Miri y Mike, por haberos fijado en el proyecto y por haber hecho del puente con la organización de Paraty. Y nada, nos veremos pronto en vuestro festival, porque soy súper fan de las cosas que hacéis. Y luego también agradecer a la organización de Paraty, pues que no sé, me hayan dado esta posibilidad de poder compartirlo más allá de nuestro territorio. Es para mí un gran honor, de veras. Me siento muy agradecido, de veras. Muchas gracias. Gracias. Chao.